La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. De verdad, muchísimas gracias por tener esta posibilidad de establecer este contacto con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa, para platicar sobre uno de cada dos empresarios víctimas de algún delito en México. Así está esta realidad nuestra, esta situación que representó un aumento del 1.8% en el índice delictivo con respecto al año 2020, lo que también impactó de manera importante en el ánimo de los inversionistas, según un estudio presentado. Así es que de esto es de lo que vamos a conversar. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámenes, saludamos y agradecemos la presencia de José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, en los micrófonos de Contextos. Muy buenos días, Marcela, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Tenemos que concluir, después de conocer este estudio, que la estrategia de seguridad que el país sigue no es la adecuada. ¿O cuáles serían las conclusiones a las que llegamos con las estadísticas que nos presentan? Bueno, en primera instancia, Marcela, me gustaría dar una perspectiva un poco más amplia de este estudio. Se llama Data Coparmex 2.0, que tiene 3 capítulos. Un capítulo que nos habla de cómo está el ambiente de negocios en cuanto al ánimo para invertir, en cuanto a la corrupción que encuentran las empresas al hacer los distintos trámites, en cuanto a la seguridad, que es el tema que nos tiene el día de hoy aquí en esta entrevista, pero también el gasto regulatorio que tienen las empresas para cumplir con las regulaciones que pone el gobierno. Hay un segundo capítulo sobre el mercado laboral, en donde vemos las variables de cómo están los jóvenes incorporándose al empleo formal, cómo está esa brecha laboral entre los que buscan trabajo y los trabajos que realmente existen, y cómo está la remuneración en esos empleos. Realmente un tercer capítulo habla del buen gobierno, en donde damos una variable que es cuál es la percepción que tenemos del buen gobierno en cada uno de los estados, cuánto es el dinero que no han justificado los estados, este dinero federalizado que es entregado a los estados, la variable la llamamos dinero prófugo. Finalmente, cómo están endeudados los estados, cómo ha ido aumentando esa deuda y qué tan pagable es esa deuda. Entonces, focalizando en este tema de la seguridad, efectivamente lo que nos refleja este estudio, que tomamos cifras, por un lado del INEGI, por otro lado de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y de la Auditoría Superior de la Federación, y la complementamos con encuestas que enviamos a las empresas socias de Coparmex. Como ustedes saben, estamos presentes en 102 ciudades de la República, más de 36,000 empresas son socias de Coparmex, y ellas les preguntamos si el año pasado habían sido víctimas de algún delito, y efectivamente a nivel nacional el promedio nos dice que 1 de cada 2 empresas durante el 2021 fueron víctimas del delito. Los principales delitos que nos reportan son el robo de mercancía, robo también de dinero o equipo que se encontraba en tránsito, por otro lado el robo de vehículos, y en la tercera instancia la extorsión o cobro de piso. Hay algunos otros delitos también que se presentan, pero son los 3 más importantes. La perspectiva de este estudio Data Coparmex 2.0 nos permite ver no nada más este promedio nacional, sino verlo en cada estado. En ese sentido, el estado en donde menos empresas fueron víctimas del delito durante el 2021 es precisamente el estado de Coahuila, con el 24.4%. Los estados en donde menos delitos sufrieron las empresas, además de Coahuila, está Campeche, Querétaro, Nayarit. Por otro lado, los estados en donde mayor número de empresas fueron víctimas del delito se encuentra Zacatecas con un 84.6%, y además Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Entonces, la perspectiva de la encuesta, la realidad que encontramos a partir de preguntarle a las empresas socias de Coparmex, Marcela. Si se cruzan estos datos, y que me parece muy importante que un organismo como Coparmex le dedique tiempo y esfuerzo a la investigación y a la obtención del dato duro, si se cruzan estos datos con los datos oficiales, ¿hay correspondencia? Sí, finalmente estos, dentro de Data Coparmex, mucha de la información son datos oficiales, y lo complementamos con encuestas a las empresas socias de Coparmex, como es el caso de Más Seguridad. Este es el dato duro de lo que viven las empresas socias de Coparmex en todo el país, que es una muestra significativa de lo que sucede en el país. En este rol que tengo de presidente nacional de Coparmex,
me toca visitar los centros empresariales, las delegaciones, las representaciones, y les pregunto a las empresas qué les preocupa. Y claro, cada región tiene preocupaciones diferentes, pero una constante de preocupación en todo el país es la creciente inseguridad. En ese sentido, hacemos un llamado a la autoridad en la necesidad de que se coordinen las fuerzas federales con las estatales y con las municipales para lograr ese México seguro que todos queremos. Ajá. ¿Qué porcentaje de los ingresos y del valor de la inversión de la empresa se dedica a cuidarse? ¿Dedica a tratar de menguar un poco esta situación real que nos presenta la estadística? Sí, hemos hecho ese tipo de estudios, Marcela, y lo que nos comentan las empresas es que, por ejemplo, en el transporte de mercancía, el costo de los fletes, el costo en sí del transporte, se duplica cuando se tiene que meter estos esquemas de seguridad. Algunas empresas en el transporte de sus mercancías han tenido que meter vigilancia para cada uno de los camiones que transportan la mercancía, precisamente para evitar estos delitos, y todo eso se traduce en costos, y costos que hacen que las empresas pierdan competitividad, sobre todo sabiendo que estamos compitiendo en un entorno global, en donde ya no nada más se tiene que ser mejor que la empresa de la localidad o de la región o del país, sino de empresas internacionales. Estos costos de seguridad están aumentando porque cada vez las empresas tienen que poner más mecanismos de seguridad. Esto significa costos y significa pérdida de competitividad. José, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar con usted. Un dato que me llamó la atención de este estudio es el de los mexicanos que no tienen suficientes oportunidades de trabajo, o sea, que desearían trabajar, pero no encuentran cómo ni dónde. 17.4 millones de ellos. ¿Podría relacionarse esta cifra de mexicanos sin oportunidades de desarrollo con la dinámica delincuencial o pues esto más bien tiene otras connotaciones ya de tiempo atrás, toda esa violencia estructural que ha permitido también la solidificación de los grupos de la delincuencia organizada? Sí, no, la brecha que vemos laboral, que es precisamente esta medición que nos permite ver cuál es el número de mexicanos que desearían trabajar pero que no encuentran opciones laborales, que como bien lo comentas, Manuel, son 17 millones de personas. El principal componente al alza en esta variable es la pandemia. Sabemos que en el 2020, cuando se cerró la economía durante 5 meses, se perdieron 1.100.000 empleos formales y 10 millones de empleos informales. Apenas después de 17 meses, en diciembre del 2021, se recuperaron ese 1.100.000 empleos formales. Sin embargo, pues todavía hace falta la recuperación de mucho del empleo, porque teníamos que haber generado otro 1.200.000 empleos formales en el 2021, que quedamos a deber, más pues con todos los jóvenes que se incorporan a la vida laboral y que están buscando ese espacio de trabajo. Entonces sí vemos cómo en el 2019 era el 19% de las personas, subió en el 2020 al 34%, 2021 la cifra es el 26% de las personas que buscan, que desearían trabajar y no encuentran suficientes opciones laborales. Ese 26% es el que corresponde a los 17 millones de personas. Desde luego hay muchos otros factores, sí incide la parte de seguridad, sin embargo el principal factor que encontramos en este estudio tiene que ver con lo que se perdió de empleo debido a la pandemia y que todavía estamos en medio de la pandemia y que todavía tenemos que aprender a cómo generar más empleo en un entorno en donde tenemos que cuidar la salud de los colaboradores, pero también cuidar la salud de las empresas para no perder más empleo. Ahora, doctor, esta cifra de que el número de socios que han experimentado algún acto de corrupción bajó de 32.4 a 29.4%, ¿a qué puede ser atribuible? Bueno, de alguna manera es un dato duro de lo que nos reportan las empresas socias de Coparmex, que efectivamente cuando les preguntamos a los socios de Coparmex si han experimentado algún acto de corrupción en el último año, ha disminuido. Hemos encontrado desde el 2018 que iniciamos con este estudio que va bajando lentamente este porcentaje
de ocasiones en que se presenta la corrupción. Consideramos que es un tema que pues no podemos soltar. El cerrarle el paso a la corrupción nos va a llevar décadas, entonces es importante el ir avanzando cada año en cuanto a poder tener éxito en cerrar el paso a la corrupción. Consideramos también que algo de lo que ha influido en los últimos 2 años es que muchos de los trámites se han tenido que hacer de manera remota, a través de Internet, y esto ha cerrado también las posibilidades de que se presenten estos actos de corrupción. Por lo tanto, pues una de las recomendaciones es que en la medida de lo posible más trámites se realicen de manera remota por Internet para evitar que en ese contacto pueda haber actos de corrupción. Sí, ese es un muy buen punto. Ahora también este otro porcentaje, para seguir un poco con los números del propio estudio, del 53.8% de los socios de Coparmex que consideran que este es un buen momento para invertir en medio de dificultades económicas, en medio también de las políticas del gobierno federal que no han sido favorecedoras y que se siguen criticando muchas de las decisiones. ¿Este porcentaje lo consideran alto o bajo, doctor, del 53.8? Bueno, es lo que nos parece importante resaltar de este porcentaje es que va creciendo. Es decir, cuando le preguntamos a las empresas socias de Coparmex si consideran que en comparación con el año anterior es un buen momento para realizar inversiones, pues vemos este incremento del 37% al 53%. Sin embargo, cuando les preguntamos por qué no se dan las inversiones, la respuesta es que se requiere certidumbre jurídica para la inversión. Claro. Un ejemplo es esta discusión que se tiene de la reforma constitucional en materia eléctrica, en donde pues llevan meses que se discuten, y esto ha detenido las inversiones en ese sector, y es un sector muy importante para el crecimiento de la economía, lo cual influye en otros sectores. Entonces, por eso se requiere, además de tener el ánimo para invertir, el que se dé la certeza jurídica para la inversión. Muy bien. Arturo González. Buenos días, doctor José Medina Mora, les saludo con gusto, buenos días. Quiero preguntarle sobre esta incertidumbre jurídica y también derivada de la inseguridad que existe en México. ¿Qué tanto impacta a las oportunidades que se supone que el TEMEC tendría que plantear para los empresarios mexicanos? Sí, consideramos que es un factor en favor de nuestro país tener el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, porque eso establece reglas claras de libre competencia, de respeto al Estado de Derecho, en donde en el mismo TEMEC están los mecanismos de controversia cuando esto no se cumple. Hemos visto cómo desde Estados Unidos algunas de las empresas en el sector energético han manifestado su preocupación por esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, en donde se ha comentado que se cancelarían los contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley vigente, y eso iría en contra precisamente de lo que hemos firmado en el TEMEC. Por lo tanto, sí consideramos que un factor que nos ayuda a dar esta certidumbre jurídica es el mismo TEMEC y los otros tratados internacionales, porque esto permite a las empresas saber que en caso de que les cancelaran los contratos, pues por lo que firmó México en el Tratado de Libre Comercio en el TEMEC, tendríamos que indemnizar a esas empresas. Desde luego no es lo ideal para una empresa pensar voy a invertir y en caso de que me cancelen los contratos me van a indemnizar, porque lo que buscan las empresas es precisamente esa continuidad en la inversión, ese crecimiento que genere empleo y que es lo que requiere para precisamente el desarrollo del país. Entonces consideramos favorable tener el TEMEC. Sabemos que hay diferencias entre los países. Por un lado, los incentivos que Estados Unidos ha anunciado para la fabricación de autos eléctricos en los Estados Unidos. Por otro lado, esta iniciativa de la reforma constitucional en materia eléctrica. En fin, hay distintos temas que generan estas controversias. Tendremos la visita de secretaria de los Estados Unidos, que permitirá precisamente tener ese diálogo y poner sobre la mesa pues las inconformidades que hay precisamente que contravienen lo que firmamos en el TEMEC. Más allá de la controversia que hay con el gobierno federal,
motivada en buena parte por el gobierno federal. La situación actual del empresariado mexicano a 3 años del actual sexenio, ¿es mejor o peor que la de sexenios anteriores? Y bueno, un poco la evaluación que hacemos, Arturo, estos primeros 3 años de gobierno es de luces y sombras. Por un lado, vemos cómo el poner énfasis en cerrarle el paso a la corrupción, en primero los pobres, dada pues el alto porcentaje de pobreza y desigualdad que tenemos en el país, el que haya austeridad. Gobierno son objetivos en los que coincidimos, sin embargo, diferimos en las estrategias. Por ejemplo, la austeridad, que si bien es cierto, es bueno que no haya estos gastos superfluos, tiene que haber los gastos y las inversiones necesarias para la operación misma del gobierno y las inversiones para el desarrollo del país. En cuanto a esta declaración de primero los pobres, nos parece que si bien es cierto que hay que atenderlos, porque lo que vemos es que ha aumentado el número de pobres, nos dice Coneval, 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza y 2.1 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza extrema. Requiere una reflexión en cuanto a un cambio de estrategia en los programas sociales, donde el objetivo no sea repartir dinero, sino el objetivo sea ayudar a estas personas, a estas familias a salir de esa condición de pobreza. Y con respecto a la lucha contra la corrupción, consideramos que algo que debe corregirse son estas asignaciones directas en las compras y licitaciones del gobierno, porque la libre competencia es lo que nos permite que haya transparencia precisamente y que haya los mejores precios para poder adquirir los distintos productos y servicios. Por otro lado, lo que vemos que se ha rezagado el país precisamente en la vida que tenían estos órganos autónomos. Los ataques que hay, por ejemplo, al INE, nos parece fundamental defender al INE como institución porque nos ha permitido avanzar en la democracia en los últimos 3 años, defender la autonomía en el Banco de México, que ha permitido tener la macroeconomía de manera estable, defender organismos como el INAI de transparencia y acceso a la información. Entonces, lo que te diría es que a raíz de la pandemia, ¿qué es lo que hizo falta en nuestro país? Que hubiera apoyo para las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Vemos que México cayó 8,5% en el 2020, es el doble de lo que cayó la economía comparado con los demás países del mundo en promedio, que cayeron alrededor del 4%. Por lo mismo, el rebote que tuvimos en el 2021, alrededor del 5%, no alcanza a recuperar la caída, y todavía este 2022 pues tendremos un crecimiento alrededor del 2%, muy alejado del 4% que había propuesto el gobierno. Entonces, en esas circunstancias, el mensaje que damos a las empresas es que busquen en la crisis dónde están las oportunidades. Vemos algunas empresas que así lo han hecho, y cada empresa pues tiene que establecer esa estrategia, de tal manera que vemos como 2 escenarios, algunas empresas que han aprovechado esas oportunidades, que están creciendo, sobre todo las que exportan a los Estados Unidos, pero una muy buena cantidad de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, que están apenas sobreviviendo, sobre todo después de que en la pandemia más de 1 millón de empresas tuvieron que cerrar y de las cuales solo la mitad ha podido reabrir, Arturo. Muy bien. Doctor, pues muy agradecidos con este tiempo que nos ha dedicado y de escuchar en su propia voz esta investigación y estas consecuencias de lo que estamos viviendo a raíz de las decisiones del gobierno federal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marcela, Manuel, Arturo, y a todos sus radioescuchas. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. El doctor José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, estuvo en los micrófonos de Contexto. Son las 8 de la mañana en punto. Tiempo de hacer pausa comercial. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.